Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y también nos acompañan de la Universidad de la Politécnica en esta mañana. Le damos la bienvenida a Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder estar aquí en esta mesa y poder participar. Un saludo a mis compañeros y al auditorio. Muchísimas gracias. Bienvenido, Luciano Martínez. También saludamos a la distancia a Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes en la mesa. Un saludo a la distancia para mi compañero Luciano, a mi compañero Noé, por supuesto a ti, Claudia. Contentísimo. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Y pues bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir nuestras opiniones. Gracias, Juan Roberto Zavala y Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y de la Universidad Politécnica de Victoria nos acompaña César Alcocer. También lo saludamos a la distancia. César, muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti, Claudia, y a mis compañeros, por supuesto. También a todo el radio escucha. Feliz de estar nuevamente en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. César, bienvenido, y como siempre lo digo, un gusto compartir los micrófonos con los jóvenes universitarios. El día de hoy, pues, es un tema obligado el que tenemos sobre la mesa, y es precisamente sobre el regreso a clases presenciales por parte de universidades y preparatorias de Tamaulipas, y son universidades particulares las que dicen las autoridades de la Secretaría de Educación, son los que regresan a las clases presenciales. ¿Los jóvenes estarán listos ya para estas actividades, para regresar a las aulas? ¿Ya conocen de protocolos, los riesgos? ¿Vale la pena el regreso? Luciano Martínez, iniciamos contigo, ¿te parece? Yo creo que la misma situación como la hemos venido viendo, como se sabe, todavía hay casos positivos tanto en nuestro estado como alrededor del país, y que la situación está de la vacunación, pues bueno, apenas está comenzando. Lamentablemente se esperaba que tuviéramos al menos un avance mucho mayor a estas alturas del partido. Sin embargo, no es así. Creo que es muy arriesgado, creo que es arriesgar a los maestros y arriesgar a los alumnos. Si bien es cierto, es indispensable en algunas carreras poder tener algún tipo de práctica y habilitar esta parte es importante. Creo que los riesgos siguen siendo muy altos, y sobre todo porque si ponemos en el balance esta parte de ir a tu institución y presentarte y, por ejemplo, morir por COVID-19, no hay manera de compararlo ni de poder sustituir esta situación. Creo que es muy arriesgado, creo que hay que pensarlo más. Entiendo también la urgencia de las escuelas particulares de poder reanudar actividades. ¿Por qué? Porque bueno, están cobrando una colegiatura y necesitan de alguna manera, creo que pues justificar el cobro de esta misma colegiatura. Y pues todos sabemos que parte de la colegiatura son las instalaciones, no solamente se trata de impartir la cátedra, y por ello muchas personas han optado, por ejemplo, más que nada en la educación básica, dejar atrás esta parte de estas instituciones y mejor inscribirse en escuelas públicas, porque pues la situación es que no reciben el trato que esperan por la cantidad que pagan. Sin embargo, creo que mi posicionamiento acerca de esta situación del posible regreso a clases o del regreso a clases como tal en los universitarios es un riesgo muy grande el que se puede correr, porque recordemos que todas las medidas sanitarias que existen son simplemente para evitar un posible contagio, pero esto no quiere decir que hay un 100% de que no nos vamos a contagiar o de que no va a pasar nada. Es simplemente para disminuir la probabilidad de contagiarnos. Creo que al momento es muy arriesgado, y mi opinión es que no deberíamos todavía los universitarios de regresar a clases presenciales, aún y contando con pues todas estas medidas sanitarias que ya conocemos y que son las que van a aplicar. ¿Qué más pueden hacer? Distanciamiento, alcohol gel, las mascarillas y seguramente los tapetes sanitizantes. Eso es lo que van a hacer. ¿A dónde más? ¿Qué más nos pueden dar
como método de salvación. Eso es lo único que van a poder hacer, y todavía falta la prudencia de los alumnos, los maestros y de quienes lleven a cabo todos estos controles, que realmente se lo tomen en serio. Yo creo que es un volado realmente lo que estaríamos realizando si es que se regresa a clases este próximo 1 de marzo o en cualquier fecha pues cercana en estos 2 o 3 meses en los que la vacunación todavía no ha avanzado lo suficiente. Pues interesante también conocer la opinión de Juan Roberto Zavala. Es el momento ya para regresar a clases. Las autoridades dicen, regresan ya aquellos que tienen que realizar prácticas, talleres, las universidades y preparatorias privadas. Hay que señalarlo porque las universidades y escuelas de nivel medio superior públicas aún no van a regresar, pero ya estarán preparados, conocen de protocolos, de los riesgos que se corren precisamente al estar pues en un grupo de clases. Juan Roberto Zavala. Es un tema bastantísimo interesante, Claudia, el que vamos a abordar hoy. Creo que bastantes cosas que mencionar y debatir. Creo que en México, por las cuestiones de salud pública, aún no estamos preparados para un regreso a clases presencial desde ninguna perspectiva. México registra los más altos índices de muerte por COVID. México presenta graves problemas de negación al uso de medidas sanitarias. Lo hemos visto en muchos estados de la República, que el semáforo es un constante cambio de colores, porque la gente por momentos lo comprende, pero bueno, luego vemos por ahí que se disparan los contagios. La otra cara de la moneda es que es algo aterrador. México es un país relativamente emprendedor, Claudia. Las pymes aportan cerca del 52% del Producto Interno Bruto. Mi opinión como administrador es que, pues bueno, las clases en línea que sigan en línea es un golpe durísimo para la economía. Lo vimos este año 2020, que el Producto Interno Bruto bajó cerca del 9%, implica que muchas pymes se desplomen, por ejemplo, los transportes públicos, las estéticas, las zapaterías, las papelerías, un sinfín de comercios que esto implica. Creo que México debe regresar a clases lo antes posible. Las mejores economías del mundo ya lo hicieron, en modelo escalonado, solo que bueno, si las escuelas deben ser pues muy rigurosas, las instituciones a la hora de poner los protocolos de salud. Creo que ese es el problema, pues bueno, por el tema económico, pero por el tema educativo, como mencionó Luciano, pues los pega a todos. Tocamos este tema precisamente con Frida y Luciano hace semanas. Creo que los alumnos no aprenden al 100%, Claudia, no es una educación óptima, y la mejor opción pues no es repetir el año, al menos muchas familias no lo harán. Se avecina también un índice muy bajo de inteligencia de estas generaciones. Realmente no están aprendiendo, realmente la educación a distancia creo que es pésima a pesar de los esfuerzos de los maestros, y no por la calidad del recurso humano, sino tecnológico. Pero creo que México le urge un regreso a clases. Creo que México debe prepararse eventualmente para un regreso a clases presencial, haya o no vacuna. Pero sí hago mucho énfasis en redoblar los esfuerzos de parte de las instituciones en esas cuestiones de salud pública. Creo que México en este aspecto sí ha sido muy blando en comparación a otros países con las medidas sanitarias, más los jóvenes. Vemos que incluso todavía hay fiestas, en fin, hay muchas cosas. Yo creo que se deben hacer campañas fuertísimas de concientización y de prevención, o el uso para fomentar el uso de estas medidas sanitarias. Como mencionó bien Luciano, pues bueno, son las mismas para todos, el tapete, el gel. Creo que no es una medida nueva o algo que vaya a evitar que se contagie más gente, pero creo que al menos eso es lo mínimo que deben hacer las instituciones educativas. ¿Y tú crees que los jóvenes han tomado conciencia de todos estos riesgos, Juan Roberto Zavala? No, claro que no, Claudia, lo vemos todos los fines de semana, lo vemos entre semana. Las fiestas han disparado increíblemente, los eventos masivos, hay eventos deportivos, las ligas locales de muchos estados de fútbol, de béisbol, de todos los deportes, otra vez se reabrieron. No, creo que en particular la sociedad no ha tomado conciencia ni ha tomado alguna medida preventiva. Creo que es un retroceso, vamos de mal en peor. Creo que la gente no comprende el alcance de este tipo de cuestiones, y siendo aún el país con más índice de muerte, somos el país con más índice de letalidad del mundo. Es increíble que a pesar de esto la gente pues siga con estas acciones y siga negándose a usar las medidas de salud. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. Vamos a conocer la opinión de
César Alcocer de la Universidad Politécnica de Victoria. Adelante, César, ¿crees que los jóvenes ya están preparados para regresar a clases, tal y como se ha anunciado el regreso a clases presenciales, pero esto en universidades particulares? Muy buenos días. Bueno, el tema es muy controversial porque los jóvenes están preparados, es una incógnita muy grande. Existe el deseo de aprendizaje, existe el deseo de practicar. Cada carrera universitaria es diferente, existe un licenciado, un doctor, un ingeniero, entre otros, pero cada aprendizaje que tiene es diferente. Existe el visual, el auditivo, el kinestésico, y el kinestésico es el que nos estamos enfocando ahorita, que regresarían a, en este caso, talleres, laboratorios, que yo lo veo como una formación muy importante porque es vital. Es muy padre conocer, investigar, pero es difícil llevarlo a cabo en la vida diaria o laboral. Entonces, pues sí, se necesita la práctica para estos jóvenes, pero yo lo veo como un experimento social. Si los jóvenes actúan con conciencia, si respetan las medidas, como se mencionaba, el secretario de Educación mencionaba que iban a ser grupos pequeños de 20 alumnos y que iban a tener escalonados horarios y respetar los espacios en las aulas. Es muy difícil para mí conocer que dentro de una semana ya van a empezar las clases presenciales para estos talleres, laboratorios. Considero que deberían tomar un lapso de tiempo más largo para prepararse, de tanto las instituciones como los alumnos, porque es muy difícil la manera de aprendizaje en línea y en presencial. Gracias, César Alcocer. Y me llama la atención lo que dijo César. Dice, él lo ve como un experimento social, el regreso de los estudiantes a las universidades particulares. Luciano Martínez. Pues la única situación es que si se llega a ver de esa manera, yo no lo veo como un experimento social. Creo que es una medida que se necesita, sin embargo no estamos preparados, aunque si eso fuera, en el supuesto de que fuera un experimento social, la situación es la siguiente: hay que medir los riesgos, y si estos riesgos valen la pena, si vale la pena arriesgarnos de esa manera, si vale la pena arriesgar, pues no solamente va a ser arriesgar a los maestros, sino también al personal de intendencia y además a los alumnos. Y lógicamente estamos arriesgando a las familias de los maestros, de los alumnos, de las personas de intendencia. Ya no solamente se arriesgan los que van a presenciar, no solamente se están poniendo en riesgo los 20 alumnos y el maestro, se están poniendo en riesgo por lo menos la familia de esos 20 alumnos y de ese maestro o los maestros que asistan a esta institución o a este tipo de talleres. ¿Vale la pena entonces correr ese riesgo en el dado caso de que fuera un experimento y que no se estén tomando en cuenta todas estas situaciones? ¿Vale la pena entonces tomar ese riesgo? Creo que es lo que debemos de estarnos preguntando. Es cierto que se necesita esta parte de la práctica, es cierto que también es necesario regresar a clases presenciales. Sin embargo, nuestro país y prácticamente todos los estados pues pueden demostrar que no estamos preparados para un regreso todavía presencial a las clases, aún y con todas las medidas sanitarias, porque hay que recordar, todas estas medidas sanitarias no nos vuelven inmunes al virus, simplemente es una medida que tal vez nos ayude durante el tiempo que estemos ahí, pero no es 100% efectivo. Ese es el punto, no es 100% efectivo, se corre un riesgo, estamos dispuestos a correrlo, porque una cosa es, pues tal vez no tienes síntomas, otra cosa es, tienes algunos síntomas, pero no pasa nada, puedes seguir con tu vida, te recuperas, y lógicamente la más trágica de todas es, puedes perder la vida, o un ser querido, un familiar puede perder la vida si se contagia. Si tú te contagias y después contagias a un familiar, esos son los riesgos, hay que tomarlos en cuenta, y si vale la pena tomarlos, pues entonces que se haga, ¿no? Que empiece este regreso a clases paulatino, poco a poco, escalonado, y veremos qué va pasando. Es muy importante también que tanto los alumnos como los maestros, si se llega a dar esta situación del regreso a clases, tomen conciencia y no sea un juego, y que estén muy
muy atentos a toda esta parte de se me olvidó la mascarilla, pues no entras a clases. No, yo no creo en el coronavirus, pues sabes que no vengas tampoco a clases, no vengas aquí porque nos estás poniendo en riesgo. No me quiero poner alcohol gel porque se me dañan las manos, pues no entras a clases. Todo este tipo de situaciones que seguramente se van a ver, pues hay que ser muy duros y muy estrictos. Y es lo que tienen que diseñar las autoridades, un protocolo precisamente para el regreso a clases presenciales. Pues se supone que es lo que se dijo, ¿no? Que se ha diseñado, que ya tienen un protocolo, esperemos verlo y poder constatarlo y sobre todo que se lleve a cabo, porque lo que vemos constantemente en cualquier negocio, si el día de hoy salimos, son tapetes secos totalmente, sucios, algunos negocios donde por ejemplo nos ponen un alcohol gel que uno dice, bueno, esto está rebajado o tiene algo, entonces ese es justo el miedo que podemos tener en un posible regreso a clases, que se juegue con estos protocolos sanitarios, y digo que se juegue porque eso es lo que parece que hacen muchas personas, juegan con la seguridad y la salud de las personas. Decía hace unos días el dirigente de los maestros aquí en Tamaulipas, el dirigente o el líder del magisterio, Rigoberto Guevara Vázquez, que no se puede regresar a clases si no garantizan la vacunación de los maestros, de los estudiantes, de los alumnos. Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema. Volvemos. Si estás buscando comer algo rico y diferente, en Oxxo ya la armaste. De lunes a jueves, llévate variedad Nissin 64 gramos, más una Coca-Cola variedad de cola 600 mililitros no retornable a solo 22 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! El mejor momento para cambiar tu colchón. Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles, los expertos en colchones! Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Y regresamos a esta mesa de análisis. Vamos con Juan Roberto Zavala. Decía hace días el líder del magisterio en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, que para regresar a la escuela tenían que estar los maestros vacunados. ¿Compartes la idea, Juan Roberto Zavala? Desde luego que sí, los maestros y todo el personal educativo tiene que estar vacunado para poder impartir clases. Principalmente desde esa perspectiva que mencionó Luciano también, que es muy importante para evitar el contagio masivo, que bueno, aunque ante alumnos no se va, que ante los alumnos pues no se va a evitar, pero pues bueno, por lo menos los maestros que verdaderamente fueron también otros héroes en esta pandemia, pues bueno, creo que al menos lo único que podrían recibir será la vacuna. Esto, pues bueno, tenemos que analizarlo primero que nada, porque efectivamente, como dijo mi compañero, me quedo con esa opinión, es un experimento social, porque pues primero que nada se trata de una decisión que no cuenta con el aval del secretario de Educación Pública, eso es lo primero, pero yo creo que es momento de que la sociedad pues participe en temas tan importantes como estos. Veremos cómo se comporta la sociedad y tenemos que hacerlo pues bueno, por nosotros mismos, porque evidentemente el gobierno tiene un pésimo manejo de la situación, pero es un porcentaje muy pequeño, Claudia, el que las escuelas privadas aportan al sistema educativo, es cerca del 15%, entonces pues bueno, como mencionamos del principio, el principal tema es que las escuelas privadas iban a aplicar el regreso a clases presenciales, no la escuela pública, pero bueno, es un dato interesante que solamente el 15% representa el sistema educativo nacional. Creo que
deben reforzar las medidas al 100% las escuelas, tanto públicas como privadas, y creo que la escuela privada está a un paso más arriba que la escuela pública en muchas cuestiones. Gracias, Juan Roberto Zavala, y así cerramos en esta mesa de análisis. Gracias, Juan Roberto. Gracias a ti, Claudia, el gusto es mío de participar aquí, estar compartiendo opinión y micrófono con ustedes. Espero volver a seguir siendo invitado. Claro que sí, aquí te esperamos la próxima semana, bueno, pues a través, por supuesto, de la línea telefónica, porque ya lo sabe usted que en este espacio de información es parte de los protocolos precisamente que se llevan a cabo por encontrarnos en medio de una pandemia. Bueno, pues Juan Roberto Zavala coincide contigo, César Alcocer, que esto se trata de un experimento social. Y la misma pregunta, ¿tendría que aplicarse la vacuna también a los maestros, a los estudiantes universitarios para regresar a clases? Claro César. que sí, los maestros son la parte primordial, son los que imparten la educación, los valores. Considero que es una pieza importante dentro de este análisis, que ellos son los que tienen el mayor riesgo porque son personas preparadas con un rango de edad mayor a los de los estudiantes, entonces ellos tienen más riesgo, y sus familias, así como la de los estudiantes, también está el del maestro, del doctor, licenciado, de cada uno de los impartidores de materia. Para regresar a clases. Desearía que regresáramos a clases en un semáforo verde donde exista un riesgo de contagio mínimo, donde exista un protocolo de seguridad correcto, preparado y una conciencia social más grande. Pues muchísimas gracias también por tu opinión, César Alcocer, de la Universidad Politécnica de Victoria. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo cerramos, Luciano Martínez? Pues yo creo que la posición es clara, no es el momento del regreso a clases presenciales. No importa si fuera para una escuela pública o privada, creo que simplemente no es el momento de hacerlo. Hay muchos riesgos, si están dispuestos a correr esos riesgos, y sobre todo creo que queda solamente en los padres de familia, ¿no? Esta situación, porque si las escuelas privadas convocan al regreso, pues bueno, van a abrir las puertas y van a recibir a los alumnos. Yo creo que queda en los padres de familia ahora y en los alumnos, pues el tomar la decisión de quedarse en casa y de protegerse y de proteger a los suyos. Creo que la parte esta de pedir a la conciencia en este momento, todavía en estos meses en los que apenas inicia la vacunación, es el momento de tomar esa decisión, ¿no? De seguir en casa, de seguir protegiéndonos, de seguir cuidándonos, porque sabemos que el riesgo más grande que se corre con este virus o con esta pandemia es la muerte de uno mismo o de un ser querido. Entonces creo que mientras que no avance la vacunación lo suficiente y no se haya vacunado una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, no se puede tomar todavía este tipo de actividades o de retomar estas actividades comunes. ¿Garantizar la vacuna para los maestros, para los estudiantes? Es esencial, es muy muy esencial, y todos sabemos que bueno, por ejemplo para los alumnos universitarios prácticamente nos tocaría en el 2022, y en este año, si sigue así como está planeado tal cual este programa de vacunación, a finales de este año estarían terminando tal vez de vacunar a la mayoría de los maestros. Además hay que destacar que también han fallecido por COVID-19 jóvenes y en edad precisamente universitaria, Luciano Martínez. Sí, y además es el grupo que más se contagia, y que además lógicamente también propaga esta enfermedad por esta misma situación de que corre más riesgos porque sale, porque va a fiestas, porque no cree en el coronavirus y porque no se cuida o porque no toma en serio todas estas medidas sanitarias. Bueno, pues así piensan los jóvenes universitarios precisamente ante este planteamiento de las autoridades educativas en el rubro de las escuelas particulares, de las universidades y de las escuelas de educación media superior en cuanto al regreso a clases para llevar a cabo sobre todo las actividades de talleres. Gracias, Luciano Martínez. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, y nuevamente reitero el saludo al auditorio y les agradecemos su presencia y que siempre nos acompañan durante esta mesa de análisis. Gracias, Luciano Martínez, en esta mañana
en la mesa de análisis de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al igual que Juan Roberto Zavala, también de la UAT, y por supuesto César Alfredo Alcocer, de la Universidad Politécnica de Victoria. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Bueno, pues ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo, ya estamos a punto de despedirnos. Tenemos un comentario por parte de la audiencia de ORT Noticias, nos llama el señor Mario García. Vamos a escucharlo. Nada más para saludarlos y desearles un buen día a todo el noticiero de ORT. Habla Mario García, del poblado Graciano Sánchez, del municipio de González, y un saludo a la señora Claudia. Gracias, muchísimas gracias. Dice del municipio de González, del poblado Graciano Sánchez, del municipio de González. Les enviamos un saludo, por supuesto, allá en González, donde nos escuchan todas las mañanas. Gracias por esos saludos, señor Mario García. Oiga, ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.